Como siempre, hoy responderemos la pregunta de uno de nuestros oyentes. Muchas gracias por participar. Bienvenido a Confidence. Y en este video vamos a desmontar una de las ideas más comunes y más limitantes del aprendizaje del idioma. La creencia de que aprender un idioma es principalmente aprender gramática. Les voy a dar un ejemplo. En muchas instituciones se enseña la gramática de forma estructurada. Empiezan con presente simple, luego presente continuo, luego presente perfecto, luego presente perfecto continuo. Lo mismo con el pasado y con el futuro. Y también se maneja lo mismo con las estructuras condicionales. Condicional 0, 1, 2 y 3. Y cómo se manejan cada una de ellas. ¿Te ha pasado que estudias todas las reglas gramaticales, pero al momento de hablar te bloqueas o no suena natural? Eso tiene una razón y hoy la vamos a analizar de fondo. En este video vamos a hablar sobre qué papel cumple la gramática en el aprendizaje de lenguas, por qué enfocarse exclusivamente en la gramática puede ser un obstáculo para la fluidez, las otras competencias que componen el dominio de un idioma, qué dice la lingüística aplicada y la adquisición de segundas lenguas sobre este tema. Y lo más importante, ¿qué puedes hacer tú como profesional para aprender un idioma de forma más efectiva, integral y realista? Quédate hasta el final, porque también te daré una estrategia práctica para avanzar de forma más natural en tu camino con el idioma. Primero, pongamos algo en claro. La gramática es importante. Nos ayuda a entender la estructura del idioma, a organizar nuestras ideas y a construir oraciones coherentes. En términos técnicos, la gramática forma parte de lo que se llama la competencia lingüística, un concepto acuñado por Noam Chomsky. Esta competencia incluye el conocimiento implícito de las reglas que gobiernan en un idioma. Pero aquí hay una distinción clave. Conocer las reglas no garantiza que sepas usarlas en tiempo real. Esa habilidad de aplicar el conocimiento lingüístico en situaciones reales se conoce como competencia comunicativa, un concepto desarrollado por Dale Hymes en los años 70. Y aquí es donde muchos profesionales se quedan estancados. Conocen la gramática, pero no la saben usar de forma comunicativa. Así que, ¿de qué nos sirve conocer la gramática si no sabemos cómo aplicarla? Les voy a dar un ejemplo. Cuando uno va a enseñar un tiempo verbal, supongamos presente simple, se utiliza una función relacionada a ese tiempo verbal. En este caso puede ser rutinas diarias. Entonces hablamos de presente simple con I wake up, I take a shower, I go to work, I read a book, I eat dinner, I go to bed. Sin embargo, podemos utilizar ese mismo uso lingüístico para hacerlo en términos laborales. Por ejemplo, I read emails, I check messages, I have meetings. En el aula tradicional solemos comenzar con gramática, memorizar tiempos verbales, listas de proposiciones, estructuras, condicionales. ¿Te suena a eso? El problema es que este enfoque gramatical centrado no desarrolla la fluidez, no entrena la comprensión auditiva ni la producción oral espontánea, no aborda el componente sociolingüístico como saber qué tono usar en una reunión de negocios o cómo responder a un elogio de manera culturalmente adecuada. Cuando nos enfocamos solamente en la gramática, caemos en lo que se llama el conocimiento declarativo, es decir, saber algo, pero no necesariamente saber cómo usarlo. No significa que el conocimiento declarativo sea malo, es simplemente la base, son los fundamentos para uno poder desde ahí construir ideas más complejas y elaboradas. Lo que necesitamos es conocimiento procedimental, saber aplicar esa regla cuando estamos bajo presión, en una videollamada de trabajo o en una entrevista con un cliente extranjero. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas reconoce 4 competencias principales. La primera, comprensión auditiva, listening.
La segunda, comprensión lectora, reading. La tercera, expresión oral, speaking. La cuarta, expresión escrita, writing. Y cada una de estas está influenciada por elementos como pragmática, saber cómo usar el lenguaje de manera adecuada al contexto. Por ejemplo, cómo hacer una sugerencia sin parecer agresivo. Competencia intercultural, entender los matices culturales del idioma. No es lo mismo decir ok en inglés, en español e incluso en árabe. Competencia estratégica, saber cómo compensar cuando no conoces una palabra o cómo reformular algo para mantener la conversación. Además, las teorías modernas como el enfoque comunicativo o el input comprensible de Stephen Krashen enfatizan que la exposición al idioma real y comprensible es mucho más eficaz que ejercicios mecánicos de gramática. Otra característica del input comprensible se le llama I+1. Eso significa que el I es el input, es la información que uno le da al estudiante. +1 significa que se le agrega un poco más de enseñanza sobre un tema, haciendo que el estudiante tenga un ligero reto, un ligero desafío y así poder hacer mayores conexiones neuronales y poder aprender mucho más de lo que él es capaz de hacer en una etapa básica. La lingüística aplicada ha demostrado que la adquisición de una lengua, especialmente en adultos, no ocurre de manera lineal ni exclusivamente consciente. En otras palabras, no aprendemos un idioma como se aprende matemáticas. El cerebro necesita múltiples tipos de exposición, práctica significativa, interacción real y sobre todo repetición contextualizada. Tengan en cuenta de que repetición contextualizada no significa repetir por repetir, significa de afianzar conocimientos y empezar a aplicar esos conocimientos a ejemplos prácticos, a situaciones reales, para que cuando llegue el momento de utilizarlos suene de manera natural y espontánea. Autores como Rod Ellis y Meryl Swain también explican que el aprendizaje se consolida mejor cuando el estudiante tiene oportunidades para producir el idioma, cometer errores, recibir retroalimentación y reformular su output. A esto se le llama output forzado, una técnica vital para avanzar. Como profesional o estudiante, tu tiempo es limitado y necesitas resultados reales. Aquí tienes un enfoque más estratégico. 1. Integra input comprensible a diario. Podcasts, videos, artículos, todo en tu nivel o un poquito más alto. 2. Céntrate en tareas comunicativas. Practicar cómo presentar un proyecto, negociar o dar tu opinión más allá de rellenar huecos gramaticales. 3. Trabaja con un coach o profesor que entienda la adquisición de lenguas, no solo que enseñe gramática. 4. Acepta la imperfección. Comunicarte de forma efectiva es más importante que hablar con 100% de precisión gramatical. 5. Usa el idioma en un contexto profesional real. Integra el idioma en reuniones, en correos, en LinkedIn o presentaciones. Así desarrollarás la llamada competencia profesional multilingüe. Así que para responder a la gran pregunta del video, la respuesta es no. Aprender un idioma no se trata solo de gramática. Se trata de desarrollar una serie de competencias integradas que te permiten funcionar, comunicarte y destacar en contextos reales. Eso es lo que hacemos específicamente en la academia. Cada persona tiene una necesidad específica de aprender un idioma. Por ejemplo, si tú quieres aprender el inglés, pero necesitas hacerlo para contextos médicos, vamos a hacer un plan de estudio personalizado relacionado a esa terminología. Si en el caso tuyo es, por ejemplo, la ingeniería de sistemas, o por ejemplo la arquitectura, o por ejemplo el mercado digital, también hacemos este plan de estudio para que sea relacionado a lo que tú necesitas y el aprendizaje sea mucho más significativo. Y cuéntame en los comentarios, ¿te has sentido estancado por enfocarte demasiado en la gramática? ¿Qué te ha funcionado mejor?
Si este video te ha dado una nueva perspectiva sobre cómo aprender un idioma, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte tu experiencia en los comentarios. Si quieres también que respondamos a alguna pregunta que tengas sobre el aprendizaje del idioma en nuestros videos, escríbelo en la parte de los comentarios y estaremos felices de responderte.